Buenas noches. Ahora rápidamente por parte de Rancor compartirle dos puntos. Nosotros tenemos una membresía anual en seguridad y salud en el trabajo. Les estamos compartiendo información en el chat. Para los que desean recibir más información, con esta membresía pueden estar capacitados durante un año en los temas más relevantes en SST. Además que siempre estamos atentos a la coyuntura, los cambios de normativa que pueda haber para programar nuestros eventos. Y por haberse inscrito el día de hoy, tienen una oferta especial válida hasta el día de mañana, del seminario que tenemos el 24 de enero con el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, que también nos acompaña el día de hoy, en un tema muy importante: protección de radiación UV y ley 30.102, obligaciones del empleador. Ahora les comparto un mensaje de MEPSO. 9 años de trayectoria. Y más de 900.000 exámenes realizados. Somos una historia de crecimiento y esfuerzo constante. Impulsados por la calidad y eficiencia. Porque en cada evaluación realizada, en cada dato procesado y en cada informe entregado, ponemos nuestro máximo esfuerzo para asegurar la excelencia de nuestros resultados. Con más de 5.000 clientes satisfechos, hemos entendido la importancia de las soluciones. Soluciones oportunas. Nuestra adaptabilidad y rapidez nos permite vencer los desafíos de las demandas actuales, siendo el mejor aliado en la gestión de salud ocupacional de las empresas. Cada día, nuestro trabajo nos motiva a seguir adelante. Porque sabemos que nuestra labor es crucial para el éxito de tu gestión. Somos MEPSO. Muchas gracias a todos por conectarse puntual. Muchas gracias por su atención. Por favor, Enrique Sumaeta, si nos puedes ayudar ya compartiendo el PPT, el primero que te corresponde de COVID, para que yo nos pueda presentar y ya iniciar. Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. En nombre de Pacífico Seguros, Protege 365, MEPSO y Rancor, les damos la bienvenida al webinar SST. ¿Qué hacer ante el aumento de casos de COVID-19 y dengue? Obligaciones como empleador. Esta noche la exposición estará a cargo de Enrique Sumaeta Saavedra, médico infectólogo, tropicalista, médico autor con maestría en gestión de los servicios de salud, y el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, máster en medicina ocupacional y del medio ambiente, posgrado en auditoría médica basada en evidencia y especialización en ergonomía. Y como moderador nos acompaña Enrique Orihuela, magíster en medicina ocupacional, docente universitario, asesor empresarial con más de 10 años de experiencia en el rubro de salud ocupacional. Actualmente es gerente médico de la clínica MEPSO. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Cómo Hola, están? buenas Muy noches. buenos días. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien. Un saludo a todos los que han podido conectarse el día de hoy. De verdad te agradecemos esta visita, en esta oportunidad, el tener a dos ponentes de la talla que tenemos en este momento, que son el doctor Enrique Sumaeta y el doctor Kevin Vigil, a quien creo que todos ya conocemos. En esta oportunidad voy a ser moderador de este tema tan importante y voy a dar pase al doctor Enrique Sumaeta para poder iniciar con lo que es el primer tema, que viene a ser
hablar de COVID-19, que en este momento es tan importante, que en este momento es tan mencionado, y lamentablemente hay mucho desconocimiento, a pesar que ya llevamos bastantes años después de la pandemia, hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, doctor Enrique, le doy pase para que pueda usted iniciar su ponencia. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Por favor, me confirma si es que se ven las imágenes y se me escucha bien. Sí, Enrique, se ve y se escucha bien. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, tal como lo mencionamos en esta oportunidad, voy a hablar un poco sobre lo que es COVID-19. Si bien es cierto, todos conocemos qué es el COVID, todos sabemos, tenemos conocimientos generales de los mecanismos de transmisión, medidas de protección, pero siempre hay algunos datos nuevos y algunas definiciones que deberíamos tener en cuenta para poder entender cómo es que va avanzando la prevención con respecto a esta enfermedad. Entonces, el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que es fisiopatología del COVID, unas generalidades, cosas muy básicas, pero me voy a centrar en lo que es la situación epidemiológica actual. Cuáles son las variantes que están circulando a nivel nacional en el mundo y en este caso, cuáles serían las medidas de prevención o qué es lo que tenemos actualmente. Entonces, han salido todos estos días, hemos comenzado a tener algunas portadas o algunas noticias en los periódicos, ¿no? Nos habla sobre si es que la vacuna protege contra una nueva variante, el aumento de la positividad con respecto a las pruebas a nivel nacional, eh, si es que hay algunos síntomas diferentes en estas nuevas variantes, ¿no? Y por qué razón es que aumentan los casos, ¿no? Toda una serie de interrogantes que nos preocupa, ¿no? Y que nos hace pensar qué cosas es que lo que sabemos al respecto. Entonces, bueno, recordar un poco, el virus que genera la enfermedad del COVID es el SARS-CoV-2, ¿no? Este es un virus, es un coronavirus que va a tener muchas particularidades. Dentro de ellas, pues va a tener una cápside y una proteína en especial que viene a ser la proteína Spike. Esta proteína es sobre la cual van a actuar las vacunas y podemos observar aquí en el gráfico cuál es, digamos, el genoma. Y es este genoma el que va a tener muchos cambios y que va a generar mutaciones y derivaciones en linajes y sublinajes que son los que se encuentran circulando a nivel mundial. Entonces, recordemos pues que, bueno, esta es una enfermedad que tiene diferentes periodos. Hacer una infección viral tiene un periodo de incubación que puede comenzar más o menos entre 7 días, 6 días, 5 días antes de que se presenten los síntomas. Incluso puede expandirse hasta 10 días el periodo de incubación desde que, antes que se presenten los síntomas y posteriormente hay una etapa de contagio que puede estar en promedio entre 7 a 10 días, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen. Y hay un ciclo de enfermedad, ¿no? Esta enfermedad que va a tener múltiples manifestaciones y estas manifestaciones van a depender en sí del estado inmunológico de cada persona, no todos van a presentar las mismas manifestaciones clínicas, no todos van a tener el mismo desenlace, ¿no? Entonces, tenemos algunas pruebas que se realizan, que todos ya conocemos, hay test antigénicos, y también tenemos estudios moleculares tipo PCR que detectan primers del virus, que son muy específicos para poder determinar. Y bueno, como les mencioné, las manifestaciones clínicas, bueno, son muy variadas, ¿no? Podemos tener manifestaciones de síntomas muy comunes que a veces pueden confundirlo con otras enfermedades, como goteo nasal, rinorrea, tos, dolor de garganta. Pero también podemos cursar con unos síntomas un poco más fuertes, como fiebre alta. Algunos pueden desarrollar cuadros de neumonía asociado a insuficiencia respiratoria que termina en una unidad de cuidados intensivos por la necesidad de apoyo oxigenatorio y ventilatorio debido al compromiso a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuál es
situación epidemiológica. Bueno, con respecto a la situación epidemiológica, tenemos datos del Centro Nacional de Epidemiología del, del MINSA, que para un corte que se ha hecho al 1 de enero, nos señalan que se habían muestreado como 39.225.000 personas, ¿no? De estos, más de 4 millones han sido casos sintomáticos, con una positividad acumulada en un 11.6%. Esto se ha ido, digamos, teniendo cierto incremento. Lo que podemos observar en este gráfico, que hace una comparación de todos los años, vemos que el tiempo de la pandemia, pues tuvimos presencia de varios casos. En el año 2022 hubo también, podemos observar todos estos picos que corresponden a las olas de COVID que hemos tenido, pero luego de que, si bien es cierto, siempre hubieron casos, más o menos a partir de la semana 48 del año pasado, comienzan otra vez a aumentar la positividad y a detectarse casos en pacientes hospitalizados, muchos de ellos requiriendo estancia hospitalaria por más tiempo en una unidad de mayores cuidados. Entonces, existen varias definiciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos al virus, que es el virus del SARS-CoV-2. Este virus va a tener algunos cambios estructurales a nivel genético, y esto va a determinar un linaje, ¿no? Un linaje viene a ser un grupo de virus que van a estar estrechamente relacionados con un antepasado en común. En este caso, el antepasado, pues en común viene a ser el virus original del COVID, del SARS-CoV-2. Posteriormente, este linaje, que nosotros ya lo hemos escuchado, linajes de tipo alfa, beta, gamma, varias letras del alfabeto griego hasta actualmente Omicron, va a tener sublinajes. Estos sublinajes van a ser descendientes directos de un linaje en específico, y que van a tener otra manifestación, otra nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de Omicron, sus sublinajes, los XBB, ¿no? XBB1, XBB1.5. Y tenemos otras definiciones como las variantes, ¿no? Esas definiciones, las variantes vienen a ser alteraciones o genomas virales en particular que van a estar circulando a nivel mundial. Y la OMS y el Sistema de Vigilancia Genómica cataloga estas variantes de acuerdo al impacto que puedan generar. Tenemos variantes bajo monitoreo, que van a ser linajes con impacto potencial que podría presentarse. También están bajo monitoreo aquellos que han generado cuadros muy comprometedores o infección grave y que han comenzado a disminuir en el tiempo. Tenemos unas variantes de preocupación, que son variantes que tienen un aumento de transmisibilidad, pueden generar enfermedad más grave. Hay una reducción de la neutralización de los anticuerpos y una disminución de la efectividad de las vacunas, ¿no? Después hay una variante de interés, y esta variante de interés también van a ser algunos linajes que van a ver una disminución de la neutralización de los anticuerpos y también aumento de la transmisibilidad con el tiempo. Entonces, estas definiciones son importantes porque, como vamos a ver en diapositivas más adelante, cuando veamos cuáles son las variantes que están circulando, estas variantes circulantes van a tener algunas características, que algunas van a ser variantes bajo monitoreo, variantes de interés, variantes de preocupación. Existen otras variantes, otra definición, que son las variantes de alta complejidad, que sí son unas variantes que van a haber una falla a la detección en el diagnóstico, que a pesar de la vacunación va a haber, digamos, una
presencia de enfermedad grave, ¿no? Actualmente la OMS señala que no existe ninguna variante que se encuentre bajo esa denominación actualmente, pero que es algo que podría presentarse, de todos modos se está haciendo la vigilancia. Y bueno, la mutación van a ser pues cambios a nivel del genoma, y la recombinación se va a denominar a aquellos genomas de diferentes virus que pueden combinarse, y eso se puede presentar en una persona que pueda tener dos virus de diferentes linajes en un mismo cuadro infeccioso. Y lo que podemos observar acá es cómo es que se da esta distribución o la presencia de estos linajes y estos sublinajes a partir del virus original, ¿no? Y como pueden observar acá, existe una serie de diferentes sublinajes originados de linajes iniciales, y estas mutaciones que se presentan son algo que van a comenzar a darse de forma consecuente. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque los virus originales probablemente ya no están circulando, y vamos a tener virus diferentes con diferentes códigos genéticos que la verdad van a tener la misma sintomatología. Todos producen síntomas de COVID, eh, pero he ahí el detalle con respecto a la prevención. Entonces, ¿cuáles son las variantes que están circulando, ¿no? Este es un gráfico de la OPS en el que podemos ver las variantes principales, ¿no? Entonces, vemos acá en verde que durante la semana 52 del 2022 a inicios de 2023, la variante o el linaje que mayormente circulaba era Omicron, que que está con la categoría de variante de preocupación, ¿no? Que siempre está en observación, ¿no? Omicron y tenemos acá algunos linajes. Entonces, vemos que a partir de la semana 52 del año 2022 y durante buena parte del 2023, hemos tenido la presencia de la variante, de esta variante, que es una variante de interés, ¿no? Que es el XBB 1.5, y es la que ha estado circulando durante este periodo. Observamos en este gráfico que ya a diferencia Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que la mayoría de los casos detectados, ¿no? Corresponden a esta franja, este color rosado, que es el sublinaje XBB 1.5. Y ya en los últimos meses, acá en Sudamérica, también en Norteamérica, podemos observar que comienza a aparecer la variante JN1, que es una de las que se está mencionando actualmente. ¿Qué ocurre en lo que es Sudamérica? Vemos pues que la mayoría corresponden a su linaje XBB 1.5, pero comenzamos a ver a JN.1 emerger a partir de la semana 46 del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial lo que podemos observar es que en lo que respecta a América, lo que se ha mantenido durante la semana 44, la semana 48 del año pasado, es el sublinaje XBB 1.5 y JN1, que ha comenzado a presentarse, ¿no? En Europa, JN1 es el que tiene mayor prevalencia. Hay disminución de XBB 1.5, y en lo que respecta al oeste pacífico, hay una elevación también de su linaje JN1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en el país? Según este reporte de vigilancia genómica de la OPS,
observamos que la mayoría de casos que se han estado presentando acá en el país corresponden a este subtipo que es el XBB 1.5. Pero igual observamos acá que comienzan a aparecer algunos subtipos, otros sublinajes, ¿no? Hasta el corte de la semana 46 de 2023, la mayoría de casos correspondía a XBB 1.5 y también algunos a la variante EG.5. En este gráfico lo que podemos observar es que vemos qué es lo que las principales variantes circulantes a nivel del país, y la mayoría corresponde a XBB 1.15, ¿no? Este sublinaje es un sublinaje descendiente de Omicron, ¿no? Entonces, esa es la mayoría de casos que tenemos acá en el país, como se observa en este gráfico. Acá se observa un poco más claro. Entonces, en lo que respecta a prevención, la prevención pues va a estar enfocada en medios de como se estado utilizando anteriormente, ¿no? Estos van a estar centrados en el lavado de manos, el uso de mascarilla para prevenir el contagio, más aún si es que nos encontramos en un ambiente muy cerrado, o si de repente tenemos síntomas respiratorios, pues idealmente habría que usar mascarilla. Evitar espacios cerrados y, lo más importante, colocarse las vacunas cuando estas estén presentes o cuando nos toquen. Con respecto a vacunas, acá un repaso de las vacunas originales, las vacunas que salieron durante el inicio de la pandemia, ¿no? Teníamos vacunas de Pfizer, ¿no? Que es una vacuna de tipo ARN mensajero, con 2 dosis, con 21 días de diferencia de 6 meses en adelante, y que su eficacia o el espectro era alta para la variante original de COVID que inició en Wuhan, pero también para Delta y algo para Omicron. Lo mismo con Moderna. En el caso de Sinopharm, Sinopharm era baja para la variante original, pero sí tenía cobertura frente a Delta y frente a Omicron. Entonces, estas vacunas eran eficaces pues, contra la variante original, Delta, Omicron, pero no tan efectivas contra las otras variantes como BA4 o BA5, que eran algunos sublinajes que habían comenzado a aparecer. Entonces, en ese contexto es que se buscan otras nuevas vacunas que complementen a los esquemas que ha recibido. Entonces, una persona que ha recibido vacuna para Pfizer, de Pfizer o de Sinopharm y lo complementó con Pfizer, tiene cobertura o anticuerpos para el virus original, Delta, algunas de Omicron del linaje inicial, pero no cubría estas variantes BA4 y BA5. Estas vacunas originales ya no están en producción, ¿no? En Estados Unidos, al menos desde el 18 de abril del año pasado, ya no están disponibles, ¿no? Entonces, aparece la vacuna bivalente. ¿Y qué contiene la vacuna bivalente? Pues la vacuna bivalente sirve para dos variables, ¿no? Sirve para la variable de Omicron y también para la BA4 y BA5 que no estaban cubiertas por las vacunas originales, ¿no? Hay dos vacunas o dos empresas que generan vacunas, en el caso de Pfizer, una dosis o 2 dosis, y Moderna o 2 dosis, ¿no? La que han estado colocando acá en el país es la de Pfizer, es el refuerzo de la vacuna bivalente, ¿no? Efectos secundarios, bueno, la vía de administración intramuscular, efectos secundarios similares a las vacunas monovalentes, no puede haber dolor en la zona de inyección, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza. Y bueno, a partir de
septiembre del año pasado, estas vacunas, bueno, no están disponibles en Estados Unidos. Bueno, acá en el país todavía están colocando refuerzos bivalentes. Y ahora, si es que recuerdan en las imágenes de los gráficos de cuáles eran las variantes circulantes, vimos que la mayoría de las variantes que estaban circulando eran sublinajes de Omicron, la XBB.1.5, ¿no? Como esta era la variante que más también se ha estado presentando en los Estados Unidos, es que la FDA ha aprobado nuevas vacunas monovalentes que son, bueno, producidas por Pfizer, Moderna y Novavax, ¿no? Estas van a cubrir contra esta variante XBB.1.5, que complementa las otras vacunas anteriores. Entonces, esta vacuna se puede colocar en personas de 5 años o más, independiente de la vacunación previa. Las personas de 6 meses a 4 años que han sido vacunadas previamente contra COVID pueden ser elegibles para la colocación de 1 o 2 dosis de una vacuna de ARN mensajero. Y las personas no vacunadas de 6 meses a 4 años pueden recibir 3 dosis de la vacuna de Pfizer para COVID o 2 dosis de la vacuna actualizada de Moderna. Entonces, los mensajes acá con respecto a esta presentación es que actualmente existen varios sublinajes circulando y esta variabilidad genética, las mutaciones van a continuar presentándose y probablemente siempre van a haber nuevas vacunas que van a servir como un refuerzo. ¿Qué nos espera a futuro? Lo que se está viendo es que quizás se produzca una vacuna que combine tanto influenza, que nos tenemos que colocar todos los años porque siempre hay nuevas variantes saliendo. Esta vacuna de influenza también iría junto con nuevas vacunas de COVID y esto tendría que ser una vacunación anual por todos estos cambios que se están presentando. Ahora, con respecto a el sublinaje JN1 que ha comenzado a presentarse, bueno, la información es que este sublinaje es un linaje que tiene una alta transmisibilidad, por esa razón es que comenzó a tener mayor cantidad de casos detectados, pero no se ha determinado que sea un linaje que tenga genere complicaciones o una infección mucho más grave, ¿no? Todo esto va a depender del estado inmunológico, de la respuesta inflamatoria de cada persona. Y también va a depender de algunos, si es que están vacunados o no vacunados, porque puede ser que existan otras variantes que también estén circulando. Entonces, la que más se ha estado presentando son sublinajes de Omicron a nivel nacional y este sublinaje del JN1 que ha comenzado a aparecer en las últimas semanas epidemiológicas del año pasado. Hasta acá mi presentación. Creo que continuamos con la presentación de Kevin. Muchas gracias, doctor, por por la excelente ponencia. Damos pase a nuestro doctor Kevin Vigil. Por favor, doctor, adelante, la plana es suya. Gracias, Enrique. Por favor, confírmame si se puede ver la pantalla. ¿Se logra ver? ¿Hola? Kevin, sí se ve bien. Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por darse un tiempo. Es importante tocar este tema nuevamente, después de más de 2 años que venimos hablando de esto y medio que ya nos habíamos relajado un poco y otra vez cuando comenzaron a ver los casos y bueno, el MINSA ya reportó más de 10 muertes por COVID en lo que va de
del año en diferentes regiones del país, sobre todo Costa Norte, Selva, Lima, ¿no? Un poco lo que iba diciendo el doctor Sumaeta, no deberíamos estar en esas situaciones porque incluso las personas que han fallecido han sido algunas de ellas personas que por sus propias patologías o sus propias características no son consideradas personas de riesgo. Sin embargo, no tenían el esquema de vacunación completo. Y bueno, y creo que sobre eso ya ha hablado bien el doctor Enrique, pero bueno, hay algunas preguntas y seguramente ahora se va a explayar para que nos quede súper claro a todos el tema de la vacunación. Hay algunas cosas que tenemos que tener claro antes de entrar a los temas de seguridad y salud en el trabajo respecto a COVID. Uno de ellos es de que la emergencia sanitaria ya acabó hace varios meses, y habían varias normas que estaban ligadas a la emergencia sanitaria, ¿no? A la emergencia sanitaria o incluso leyes que salieron que indican que mientras esté la emergencia sanitaria, esa ley, algunas que no han sido derogadas, como la que vamos a revisar, como la de gestantes, por ejemplo, y había muchas dudas sobre eso, pero va amarrado a la situación de emergencia sanitaria por COVID. Entonces, por un tema de jerarquía de normas y por el tema de ámbito de aplicación, que es una de las primeras partes que está en la norma, entonces, en teoría, no estaría, no nos cubriría en esta situación. Igual, hemos hecho una revisión extensa y para eso le agradezco a la doctora Cindy, a la doctora Lourdes, al doctor Miguel, si están por acá, que hemos hecho una revisión todos estos días de las normativas, incluso hemos mandado varias consultas al MINSA y al MINTRA, y nos pusimos en contacto con algunos directivos del Ministerio de Salud y extraoficialmente nos han indicado, ¿no?, que si bien es cierto, la normativa del COVID y la que sigue vigente hoy por hoy es la Directiva Administrativa 339, ¿no?, que incluso en el mes de agosto, hace unos meses atrás, una empresa, ¿no?, particular hizo la consulta al Ministerio de Salud, por ahí estaba circulando, hemos cogido esto para poder compartirlo, hizo la consulta al Ministerio de Salud si es que aún estaba vigente la Directiva Administrativa 339, que fue aprobada por Resolución Ministerial 031, y la respuesta del MINSA es que sí, ¿no?, que confirman la vigencia de esta norma. Entonces, hoy por hoy, nuestro marco vendría a ser la Resolución Ministerial 031 del 2023, que da lugar a la Directiva Administrativa 339. Entonces, ese es el marco que hoy por hoy tenemos. Ahora, dentro de la 339, habla de una serie de situaciones que por otras normas estas situaciones van cambiando, ¿no? Y lo vamos a ir revisando poco a poco porque puede ser un poco confuso y es importante, y igual cuando termine se abre un espacio de preguntas para ir resolviendo. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles en el esquema de vacunación. El doctor Enrique ya ha hablado sobre esto y igual seguramente en el momento de las preguntas haremos el refuerzo sobre ello, pero en el tema de los descansos médicos o en el tema del aislamiento, ¿no? Hay una resolución, la 018 del 2022 del MINSA, que modifica otra, que es la que está vigente y que no ha sido derogada, ¿no? Habla que para el tema de aislamientos, ¿no?, si tenemos un paciente con síntomas respiratorios y presenta signos de alarma, debe de ir a acudir a un establecimiento más cercano, ¿no? Y ahí, por el lado de seguridad y salud en el trabajo, ahí acaba nuestra tarea. Es hacer el seguimiento, identificamos que hay signos de alarma y es nuestra obligación asegurarnos que se dirija al centro de salud más cercano para su atención. Y hasta ahí termina. Ahora, si alguna empresa le cayó una multa por no poder evidenciar que había hecho todo lo posible para que esta persona acuda al centro de salud más cercano. Entonces, hay otras empresas que le dan una interconsulta, otras que la trabajadora social que se asegura que acuda, pero tenemos que tener el registro de que hicimos la vigilancia, hicimos el seguimiento y la persona fue y se atendió. Ahora, si es un paciente con síntomas respiratorios, pero no hay signos de alarma, ¿no? Estamos frente a dos situaciones. Si es una persona más de 60 años o no tiene su esquema de vacunación completa, tiene que aislarse por 10 días, ¿no? Y el día 1 será el día en que iniciaron los síntomas.
Y si es una persona menos de 60 años y con esquema de vacunación completa, el aislamiento solo es por 7 días desde el día 1 de síntomas, ¿no? Si es un paciente asintomático, pero se hizo una prueba y salió positivo, entonces el aislamiento es por 7 días desde que se hizo el diagnóstico, ¿no? Eso para tenerlo claro. Ahora, otro concepto que cambió fue el concepto de contacto directo, ¿no? Antes era si había estado más de 15 minutos, a menos de 1 metro, ¿no? Sin medidas de protección. Y eso podía dar lugar a que dentro del ambiente laboral pudieran haber contactos directos y por eso cuando un trabajador salía positivo, yo tenía que hacer la investigación de todos los trabajadores que habían estado en contacto con él, dependiendo, y ya el doctor Sumaeta nos habló de cuánto es el periodo de incubación y cuántos días antes tenía que ver quiénes más estaban en riesgo, y probablemente tenía que mandar aislamiento no solo al trabajador positivo, sino a otro. Eso cambió cuando salió, no me acuerdo si fue la tercera ola, cuando vino la variante Omicron, porque la variante Omicron demostró que el tiempo de incubación era más corto, pero era mucho más contagioso, pero la gravedad disminuía, no tenemos claridad si disminuía porque el mismo virus no presentaba síntomas graves o porque ya la población se estaba vacunando y teníamos ya unas tasas importantes de vacunación. Lo real era de que era mucho más contagioso y el periodo de incubación era menor. Entonces, si aislamos a todas las personas que habían estado con ese concepto de en ese momento de contacto directo, probablemente nos quedábamos sin población laboral. Fue tan potente esto en ese entonces, no me acuerdo qué fechas ni qué meses, pero cuando fue la ola del Ómicron, que, que hubo una reunión extraordinaria de ministros de salud, porque acá el riesgo ya no era el tema de las muertes o el tema del oxígeno, acá el tema era de que era un inminente corte de la cadena de suministro, porque nos íbamos en aislamientos masivos. Entonces lo que se hizo fue disminuir los periodos de aislamiento, cambiar la definición de contacto directo a contacto domiciliario, ¿no? Y si es contacto domiciliario ya no hay otros compañeros de trabajo que sean considerados contactos directos, entonces ya no aislaba más personas, porque acuérdense que antes el aislamiento era por 15 días, algunos países tímidamente, como México o Argentina, bajaron a 10 y luego fueron más agresivos y bajamos a 7. En Perú se utilizó la fórmula de 7 y 10, que es lo que todavía sigue vigente, y bueno, y ese fue el cambio que tuvimos. Hoy por hoy esto es lo que está vigente, y contacto directo sigue siendo contacto domiciliario, es si una persona con la que yo vivo ha estado a menos de 1 metro por más de 15 minutos sin protección, ¿no? Entonces, ya con esos criterios no deberíamos de aislar a nadie de compañeros o mismas áreas de trabajo. Esto respecto al tema de descanso médico y aislamiento sobre todo. Ahora, otro tema importante es el tema de las mascarillas, ¿no? Muchos preguntaban, oye, ¿todavía tengo la obligación de dar mascarillas? ¿Todavía tengo la obligación de tener mi registro de entrega de EPP? Y lo que dice es que el empleador debe de asegurar la disponibilidad de los EPPs e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio, tomando en cuenta los puestos de trabajo para exposición ocupacional al SARS-CoV-2, y ahí podríamos estar hablando de puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo. Y estamos hablando básicamente de temas hospitalarios. Acaba de salir hace unos días una noticia en España, porque no solo en Perú están aumentando los casos, y en España acaban de generar la obligatoriedad del uso de mascarilla obligatorio en todos los centros hospitalarios y clínicas, ¿no? En el Perú se ha seguido manteniendo esa buena práctica, ¿no? Pero en otros países han otra vez elevado algunas medidas de prevención que ya estábamos relajando, ¿no? Salió el decreto supremo 130 en el 22 de la PCM, que deroga otro, ¿no? En el cual indica que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, promoverán el uso facultativo de mascarillas, la vacunación contra el COVID-19 y otras medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables. Lo real es que las medidas se relajaron, ¿no? Las medidas se relajaron y incluso muchas de ellas, digamos que nos patearon la pelota y dijeron, va a depender de la vigilancia médica ocupacional,
¿no? Se quitó la obligación porque antes había una norma en la cual indicaba de que no podíamos tener a ningún trabajador que no tenga su tercera dosis porque la empresa incluso pudiera ser sancionada por ello, ¿no? Eso ya hubo todo un tema legal, y ya no podemos obligar a un trabajador a vacunarse o a tener su esquema completo de vacunación. Sin embargo, sí recomiendo, es mucho más complicado, pero sí recomiendo que volvamos a levantar las alertas y volvamos a saber, porque en ese momento todos teníamos claro cuál era el esquema de vacunación de nuestros trabajadores. Hoy por hoy probablemente ya hayamos esa estricta norma o ese estricto seguimiento y vigilancia que teníamos ha quedado desfasada, pero yo a todos los médicos ocupacionales y líderes de CCT sí les recomendaría que tenemos que otra vez actualizar nuestro estatus del personal de cuál es su estado de vacunación, ¿no? Sobre todo si es que están en puestos de trabajo que van a estar expuestos al COVID, ¿no? Y básicamente hablo de ambientes hospitalarios, ambientes clínicos, laboratorios, y otros puestos afines a estos puestos de riesgo, o riesgo alto o muy alto. Entonces, sí es importante disuadir a nuestra población laboral, y en la parte de las capacitaciones vamos a ver, hablar de los beneficios de la vacunación, ¿no? Muchos mitos han salido, pero también la ciencia nos está permitiendo demostrar algunos temas. Hace no mucho salió un paper, bueno, hace no mucho, ya hace algunas semanas, en el cual demostraba cuántas muertes había provocado el uso de la hidroxicloroquina, que hablaban más de 17.000 fallecidos. Entonces, poco a poco ya la evidencia científica nos va diciendo que por ahí no era el camino, a pesar que ya se decía, pero no se tenía estudios tan potentes como los que ahora se tienen. Bueno, salió un comunicado a finales del año pasado del MINSA, ¿no? Que decía de que ante el aumento de casos, ¿no? Y ya salió el ministro y han salido varias noticias, ¿no? Como el tema de que nosotros tenemos que derivar a nuestros trabajadores a que se pongan, a que se hagan las pruebas rápidas, y hace unos días salió el ministro diciendo de que existe un desabastecimiento de pruebas rápidas porque no esperaban un aumento de casos, y eso nos pone en contingencia. Eh, lo que sí existe es la cantidad de vacunas, ¿no? Hay un problema de una mala distribución, pero igual yo les recomiendo entrar siempre al Facebook del Ministerio de Salud, y ahí van publicando y actualizando las noticias de los centros de vacunación, ¿no? Pero sí nos piden levantar nuevamente las barreras, y levantar nuevamente las medidas de prevención, y cuando hablamos de las medidas de prevención es otra vez seguir hablando de las ventajas y de las bondades de tener nuestro esquema de vacunación al día, el tema otra vez de las mascarillas. No puede ser posible que después de una pandemia todavía veamos gente utilizando la mascarilla en el cuello o al revés, o colgando de una oreja, ¿no? Entonces ya todos deberíamos, después de una pandemia, tener claro cuál es el uso adecuado de una mascarilla, y si no, reforzarlo, ¿no? El tema de la ventilación se demostró, nos costó varios meses para demostrar que la ventilación era un arma súper potente. Incluso se proponía el tema de los monitoreos de CO2 para saber si la ventilación adecuada era un método indirecto para poder saber si la ventilación estaba siendo adecuada, porque eso ayudaba muchísimo a disminuir el tema de los contagios, y eso es importante. Hoy por hoy no debería de ser un problema, estamos en el verano, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que eso se siga dando. Entonces, estas son las medidas que el MINSA recomienda y sigue propulsando por el tema del aumento de casos. Ahora, respecto a las pruebas, ¿no? La 339 indica que el objetivo es el tema de la detección de posibles casos o contactos. Pero ojo, las pruebas no es para hacer vigilancia de síntomas, la prueba no es para decidir si una persona vuelve o no vuelve a trabajar. Para eso no es la prueba es para la identificación de casos, y solo se debe de hacer el tamizaje para personas que presenten signos o síntomas compatibles con COVID, ¿no? Entonces, no es hacer pruebas por hacerlo. Mucho cuidado con eso, más aún ahora que hay un desabastecimiento de pruebas. Otra cosa que sigue siendo muy controversial, pero cuando lo revisamos sí sigue vigente, es el tema del personal de salud, ¿no? Esta tabla sale en la 339 e indica de que, dependiendo del tipo de la empresa, ¿no? Empresas de 5 a 20 trabajadores, que era el tipo 1, que no son de alto riesgo,
Acuérdense que el decreto 003 del 98 ha sido actualizado, ¿no? Hay 70 actividades más que son consideradas de alto riesgo, son 270 en total a la fecha, ¿no? De tipo 2 que son de alto riesgo, tipo 3 de 21 a 50 trabajadores, tipo 4 de 51 a 100, de 101 a 500 y más de 500, y indica el tipo de profesional que debe de tener. Incluso si va en la norma, y este me parece que es el anexo número 1 o 2, y ven la descripción de cada uno de estos tipos, indica el número mínimo de profesionales que deben de tener a la semana, ¿no? Para la gestión de prevención en COVID. Hace poco más de un mes una empresa nos preguntaba, oye, ¿todavía debo de seguir teniendo una enfermera? Pues la 339 indica que sí, ¿no? Esta empresa tenía más de 50 trabajadores, estaba en este rango y sí tenía que tener todavía una licenciada de enfermería con 18 horas a la semana. E indica además de que este personal, dentro de las funciones de prevención, control e identificación temprana, debe de implementar el plan. Acuérdense que la 1275 murió cuando salió la 339 y se tenía que volver a tener el plan. Sin embargo, no había la obligación de enviarlo nuevamente. Simplemente hay que tenerlo con los nuevos, con las nuevas disposiciones, antes lineamiento. Y para hacer un repaso así súper breve de los lineamientos, bueno, el número 1 era bastante sencillo, era el tema de que todos los trabajadores tenían que tener su esquema de vacunación completo, pero no podíamos ya obligar. Pero hoy por hoy, si vamos a actualizar y armar o actualizar o retomar el tema del COVID, tenemos que conocer el estatus actual de vacunación de nuestros trabajadores, ¿no? Probablemente ya dejamos de preguntar, pero es importante nuevamente volverlo a saber, ¿sí? Y lo otro es, sobre todo si tenemos personal de riesgo. ¿Cuántos diabéticos nuevos hay? ¿Cuántas personas con cáncer que no sabíamos que teníamos hay? ¿Cuántas personas que antes eran obesas y se puso en boga el tema de la cirugía bariátrica porque la obesidad era sinónimo de alto riesgo? Incluso de salud sacó un informe bastante interesante de dentro de todos los que murieron, creo que hasta entre la primera y la segunda ola, cuáles eran las características y para los médicos o personal de salud que maneja el RR, el riesgo relativo, el más alto no eran los adultos mayores, eran las personas con obesidad y no obesidad mórbida. Estamos hablando de un índice de masa corporal por encima de 30 y los que tenían por encima de 30 habían presentado un riesgo relativo, eso quiere decir 8.8 veces más posibilidades de morir, hacer las formas severas y morir por COVID que el que no era obeso. Entonces, bueno, muchos hicieron las cirugías bariátricas, muchos trabajaron en esos temas y probablemente su grupo de personas de riesgo debe haber cambiado hasta ahora, ¿no? Y eso hay que volver a actualizarlo y volverlo a saber. El tema número 2 era, sí, lo otro era el EPP de acuerdo al nivel de riesgo. No se olviden del riesgo bajo, el riesgo medio, el riesgo alto y el riesgo muy alto. No sé si habrán cambiado las condiciones en las empresas donde ustedes están o ahora de repente están en otras empresas y tenemos que volver a hacer esta relación de qué puestos son y de qué tipo de riesgo y propiciar el tema del uso de las mascarillas, ¿no? El tema del uso de las mascarillas, el tema del lavado de manos, el tema de las capacitaciones, el tema de ver cómo está el estado de vacunación de mis trabajadores, el tema de la ventilación, del distanciamiento, o sea, otra vez tenemos que hacer un refresh de esto y volver otro poquito a poner fuerza en estas medidas de prevención. Y lo otro es, no podemos permitirnos tener a alguien con signos y síntomas en la oficina, o en el lugar de trabajo, o en la empresa, o en la industria, en la fábrica, o donde sea que estemos, no podemos tener, porque pudiera ser alguien que está haciendo un COVID leve y está contagiando a los demás trabajadores, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Ahora vamos a ver que dentro del tema de la vigilancia de la salud, tenemos que volver a recordar a los trabajadores que si tienen signos o síntomas y existe la posibilidad del teletrabajo, pues se van al teletrabajo. Ah, otra cosa que había olvidado, es de que en diciembre del año pasado, no en diciembre de hace unos días, sino en el diciembre anterior, dejó de existir legalmente el trabajo remoto, ¿no? Salió en septiembre, a ver, estamos 24, 23 de septiembre del 22, salió la ley del teletrabajo y en febrero, ahí sí hubo un desfase, porque el trabajo remoto terminó por completo
en diciembre del 22, y supuestamente venía a ejercer, o lo que se tenía que poner era el teletrabajo, pero no fue hasta febrero del 23, ahí hubo un mes de desfase, de incertidumbre, pero en febrero salió el reglamento de la ley de teletrabajo y las empresas tenían, si no mal recuerdo, 60 días para su implementación. Entonces, es una modalidad de acuerdo por ambas partes, si el trabajo es compatible y ambas partes lo quieren, pero existe la modalidad del teletrabajo. Entonces, si existe esa posibilidad, de acuerdo a las características del puesto de trabajo, y tenemos a un trabajador con signos y síntomas, tenemos que derivarlo al establecimiento de salud más cercano para que se puedan hacer la prueba COVID, ¿no? Y no podemos tenerlo en el lugar de oficina. Y es obligación de este trabajador que avise si es que tiene signos o síntomas. Incluso algunas empresas consideraron incluirlo en su reglamento interno de trabajo, que el no avisar signos y síntomas compatibles con COVID o con alguna otra enfermedad infecto contagioso se consideraba como una falta, ¿no? Es una buena práctica, no lo dice la ley, pero lo recomiendo si es que queremos seguir implementando este tipo de medidas, porque, ojo, el COVID vino para quedarse. El COVID, así como es trabajo ergonómico, riesgo, no sé, de ruido, riesgo de vibración, pues dentro de los riesgos biológicos, el COVID vino para quedarse y ya debería de estar implementada en todas nuestras matrices hiper. Lo otro es el tema de las mediciones de CO2, el tema de la ventilación, tremendamente importante. Se supone que todos hemos hecho ya nuestros monitoreos de CO2. Si tenemos ambientes nuevos, si las disposiciones han cambiado, si hemos cambiado de espacios de trabajo, pues tenemos que hacerlo. Y si ya lo hicimos, pues debemos de seguir el plan de acción, porque hacemos el monitoreo de CO2 y con el informe del monitoreo, pues se arma un plan de acción de acuerdo a los resultados. Si todo salió bien, pues volveré a medir en un año. Si salió muy, muy, muy bajo y la ventilación es muy buena y todo lo demás, pues puede volverlo a hacer en 2 años, ¿no? Pero, ojo, es importante asegurar la ventilación, idealmente la ventilación natural, ¿no? Pero si no es posible, entonces utilizar algún ventilador o algún otro sistema para asegurar la ventilación. Bien, vamos bien con los tiempos. La disposición 3 sí es un poco complicada porque habla del tema de la valoración de la aptitud para el regreso al centro de trabajo cuando el regreso ya se dio hace mucho tiempo, pero no se olviden que sí tenemos que tener mapeado los puestos de trabajo y el nivel de riesgo, ¿no? Bajo, medio, alto y muy alto. La ficha sintomatológica, no se olviden con que la 339, esta ficha sintomatológica cambió, no es la misma, porque he visto que algunos están haciendo desde la 448, o no me acuerdo cuál era la anterior, están utilizando la ficha sintomatológica antigua. La norma no dice con qué frecuencia utilizarla, ¿no? Entonces lo pueden utilizar una vez al mes, una vez 3 meses, una vez, o cuando el trabajador presenta signos o síntomas, eso ya va a depender de su sistema o de su equipo de SST, pero hay que hacerla. Las recomendaciones para la ubicación del trabajo en un puesto de trabajo bajo o riesgo medio, dependiendo, acá ya va a depender del médico ocupacional, si hay una persona que tiene factores de riesgo, hay que ver de acuerdo a su sintomatología o de acuerdo a su patología, ver en qué puesto de trabajo lo vamos a poner. Eso ya es muñeca y gestión del médico ocupacional y de su equipo. Tenemos que hacer propiciar que los mismos trabajadores nos avisen de manera oportuna apenas exista alguien con signos o síntomas, o alguno de ellos presente, ¿no? Para poder derivarlo de manera inmediata y la secretaria o la enfermera o la trabajadora social o alguien del equipo, dependiendo cómo se organice la empresa, hacerle el seguimiento para asegurarse que se hizo la prueba, tenga el resultado y de acuerdo a eso tomar las decisiones. Aquel detalle habla del tema del SIS-COVID también, ¿no? Tenemos que reportarlo al SIS-COVID, pero extraoficialmente el MINSA nos indicó que, si bien es cierto la norma, la 339, lo indica así con el F300 y con todo la ficha de seguimiento y la ficha de alta y todo lo demás, hoy por hoy el SIS-COVID no está funcionando, ¿no? Eso no lo dice la ley, esto nos lo han dicho extraoficialmente algunos colegas que trabajan en el MINSA y están trabajando en la actualización de la 339. O sea, ojo que, y volvemos a la época del COVID, todo lo que les estoy diciendo al día de hoy, pues rige hasta el día de hoy. Yo no sé si mañana o pasado o la próxima semana esto va a cambiar. Sabemos
que el MINSA está trabajando en la actualización de esta norma, ¿sí? Así que hay que estar atento porque en cualquier momento esto pudiera variar, ¿sí? Bueno, el tema del lavado de manos es súper importante. Acá no hay mucho que recordar. Nuestros servicios higiénicos tienen que asegurar el tema del jabón, del agua, de un lugar donde poder desechar esto. Ante el lavado de manos con agua y con jabón o alcohol gel, se prefiere el lavado de manos con agua y con jabón, y en caso que no se pueda, pues el alcohol gel hasta que la persona pueda dirigirse a un servicio, ¿no? El tema de la sensibilización también, tremendamente importante, ¿no? El tema de la sensibilización, el tema de la protección, si vamos a tener trabajadores que se transportan en transporte público, propiciar, sobre todo en estas épocas, el uso de la mascarilla, recordar el uso adecuado de la mascarilla, recordar con qué frecuencia se cambia la mascarilla, porque había algunas mascarillas que ya tenían color piel y no pueden tener una mascarilla 1, 2, 3 semanas, o sea, ¿no? Hay que propiciar el dar las mascarillas. El tema de la vacunación también. Existen algunas personas que por sus convicciones religiosas o por dichos digamos algunos mitos, siguen desconfiando del tema de la vacunación, y cuando uno se entrevista uno a uno con estas personas, por experiencia personal, el 80% termina, solo era una falta de información, era miedo, era temor a la información, y necesita que el personal de salud, y por eso es tan importante la participación de nosotros en los centros de salud y entrar y hablar con uno a uno con cada trabajador, y van a ver que con un poco de información, buen tiro, muñeca y bastante empatía, es bastante reversible esa decisión de no querer vacunarse, ¿sí? No logré poner las diapositivas acá, pero hay una empresa, y bueno, le pedí permiso a la doctora Damaris de la Compañía Nacional de Chocolates, habían hecho un convenio con Salud y estaban haciendo una campaña in-house con Salud de vacunación, claramente no solo de COVID, sino estaban aprovechando para vacunar la influenza, estaban vacunando por el tema del tétano, porque bueno, ahí hay riesgos que es necesario. Ahora le preguntaremos al doctor Ules, porque sí tengo dudas sobre, al doctor Enrique, perdón, Sumaeta, el tema de si es compatible colocarse la vacuna del COVID y el mismo día la vacuna de la influenza. A ver si nos ayuda despejando esa duda, esa consulta, pero hay empresas que están haciendo campañas de vacunación, ¿no? Entonces, sensibilizamos a nuestra población y paso siguiente, hacemos estas campañas. Bueno, algunas disposiciones de prevención de aplicación colectiva, habíamos dicho, y esto sigue siendo, salió una norma en el cual permite que las capacitaciones puedan ser de manera remota, a excepción de la capacitación de inducción, y a excepción de si este trabajador va a trabajar en un nuevo puesto de trabajo, con una nueva herramienta o en una nueva posición distinta, es como una nueva inducción, esas inducciones sí deben de ser presenciales. El resto de capacitaciones son posibles hacerlas de manera online como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahorita tenemos más de 230 personas y no estamos en riesgo entre nosotros, ¿no? Y este tipo de capacitaciones online ya vino a quedarse, y hay que propiciarlo en los ambientes de trabajo. Ahora, punto neurálgico, el tema de las gestantes, ¿no? Salió la ley 31051, es una de las consultas que hicimos a Mintra, lamentablemente no llegaron a respondernos hasta ahora, pero la misma ley, es una ley no muy amplia, habla de que a las mujeres gestantes deberíamos de mantenerlas en trabajo remoto. Sin embargo, en caso de emergencia nacional sanitaria. No nos encontramos en emergencia nacional sanitaria, y ya no existe el trabajo remoto. Entonces, ante esta circunstancia, a las gestantes deberíamos o no deberíamos tenerlas en teletrabajo. Lo real es de que ya hace muchos meses, cuando terminó la emergencia sanitaria, las gestantes volvieron, tanto en empresas del sector privado como público. Las últimas en volver fueron las de los centros asistenciales, hospitales y clínicas, pero todas las gestantes volvieron. Sí, dentro del ambiente de trabajo, dentro ya de la empresa, es importante no exponerle en un puesto de alto riesgo, o de riesgo alto, muy alto, ¿no? Y eso ya es gestión del médico ocupacional de la institución, ¿no? Pero ya no existe el trabajo remoto, como les dije.
mucho cuidado con hacer actividades con mucho aforo, poco ventilados, en lugares cerrados, sin mascarillas, ¿no? Porque mucho más aún que estamos ante un brote, ¿no? Lejos aún de los valores para hablar de ola, ¿no? Lo ha dicho el ministro hace unos días, pero, ¿no? Y la verdad es que fue bastante sincero, dijo, estamos desabastecidos de pruebas, pero no estamos en niveles de una pandemia. Pero igual, no esperemos estarlo, ¿no? El uso de las barreras en los puestos de atención de clientes es importante, eso todavía se mantiene en algunos lugares, y el tema de los EPPs, ¿no? Claramente dependiendo del nivel de riesgo. Acuérdense que teníamos nivel de riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Riesgo bajo y medio, uso de mascarillas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, de esto ya hablamos, el tema de las mascarillas, por favor, es importante recordar dentro de las capacitaciones cuál es el uso correcto de las mascarillas, cómo debemos utilizarlas, cómo debemos de guardarlas, cómo debemos de desecharlas, ¿sí? El tema de las mascarillas de tela, hay una nota técnica peruana de INACAL, en el cual dice cuáles son las condiciones mínimas para que una mascarilla comunitaria de tela pueda reunir las condiciones para que nos proteja contra el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que da el COVID. Entonces, sí, porque algunas empresas vi que se mandaron a hacer sus mascarillas, pero sin ningún criterio técnico. Entonces, si van a hacerlo, porque por ahí he escuchado a un par de empresas que pretende hacerlo, utilicen la norma técnica de INACAL, donde te da las nociones básicas mínimas que debe tener una mascarilla comunitaria para que realmente nos proteja. Y no sea un tema más de branding, sino realmente nos proteja. Eh, y bueno, ya les comenté que el SIS-COVID de momento no está habilitado, ¿no? Y se está actualizando para poder ver este tema, ¿no? Y bueno, aquellos trabajadores que fueron diagnosticados con COVID-19 y están de alta por su médico tratante, acá estamos hablando de trabajadores que tuvieron COVID moderado o grave, quien está encargado del seguimiento y del alta médica es su médico tratante, ¿no? Dependiendo si está hospitalizado o no. Estamos teniendo nuevamente pacientes hospitalizados, estamos teniendo nuevamente fallecimientos por COVID y lo común entre estas personas es que tienen incompleto su esquema de vacunación, ¿no? Entonces, esto es crucial, ¿sí? Y bueno, esto ya hablamos del contacto directo, ya hablamos del aislamiento, ya hablamos de las gestantes, ¿no? Ya deben de volver, pero sí valorar el nivel de riesgo de su puesto de trabajo, ¿no? Eso es lo fundamental. Hay infracciones, hay multas que se han puesto a las empresas, ¿no? Por acá puse el ejemplo de algunas, sin embargo, esto es, o sea, resoluciones de SUNAFIL que han salido, pero la denuncia y el reclamo de los trabajadores fueron hechos en otros periodos cuando las medidas eran mucho más estrictas, pero sepan que sí ha habido fiscalización de SUNAFIL respecto a ello, ¿no? Incluso por acá está el número de la resolución, si es que quieren entrar a detalles y verlo. Sin embargo, no era la 339 la que estaba vigente en ese momento. ¿Sí? Eso es importante detallar. Y bien, para no irnos y sobrepasar por el tiempo, creo que Enrique quería ayudarnos con las preguntas y creo que Natalie también quería comentar algo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos. Agradecemos las ponencias, doctores. Doctor Enrique Sumaeta, doctor Kevin Vigil, muchas gracias. Creo que ha sido bastante esclarecedor las opiniones y todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Pasamos a las preguntas. Hemos tenido varias preguntas que ya han sido respondidas a lo largo de las ponencias. Vamos a pasar en algunas. Por ejemplo, doctor, tenemos a la señorita Catherine Juliana Z. Nos pregunta, ¿cuántas dosis debemos tener en total? Tenemos 4 dosis y una de refuerzo. ¿En total 5 son las que deberíamos tener para estar protegidos? Doctor Enrique. Sí, bueno, lo que está estipulado en el Ministerio de Salud es que son 4 dosis y una vacuna de refuerzo, que es la vacuna bivalente, ¿no? Eso es lo que señala el Ministerio con respecto a lo que son el total de vacunas que deberíamos tener. Una pregunta más que tenemos de la señorita Isela Yanet Castillo. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Qué de cierto es que si una persona no se ha vacunado con ninguna vacuna, aplicándose solo la bivalente, se consideraría protegido?
Doctor Enrique. Bueno, si bien es cierto, o sea, las vacunas, cada una de ellas tiene, cubre un tipo de variantes, ¿no? Entonces, la recomendación es que de todos modos siempre se coloquen al menos unos esquemas previos, porque la bivalente no cubre algunos subtipos en específico, pero no otros que ya han sido cubiertos por las vacunas previas, ¿no? Entonces, no hay una recomendación así, al menos por parte del Ministerio a nivel nacional. De acuerdo. Y ahí nos consultan. ¿Qué hacer si no hay pruebas disponibles? Porque se necesita tener una prueba positiva a pesar de tener sintomatología para entrar en aislamiento. ¿Doctor Kevin? Bien, complicado, porque lo que nos corresponde a nosotros como empresa es derivarlo y asegurarnos que se vaya a hacer atender. En el contexto de esa atención es que debería de hacerse la prueba. Sé que en el campo de Marte es en el lugar donde han estado haciendo las pruebas, sí correspondería a cada médico ocupacional, dependiendo de la jurisdicción, porque claro, campo de Marte, estamos acá en Lima, en Jesús María, pero acá, por lo que nos decían hace un rato, hay gente que está en Junín, en Ica, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, entonces sí es responsabilidad de nosotros validar dónde están haciendo las pruebas, porque en provincia depende también de las direcciones regionales de salud, y mandarlos, ¿no? Entonces me acuerdo que en la época que estábamos en la empresa y estábamos en pandemia, mandábamos a las trabajadoras sociales a validar porque mandábamos a un lugar y nos decían que no había, mandábamos a otro lugar y nos decían que, que no les habían querido hacer la prueba, y la persona no había llegado a ese lugar, ¿no? O sea, entonces también hay que tener cuidado con eso y ahí sí hay que meter mano un poquito, involucrarse y chequear dónde se están haciendo las pruebas. Estas noticias se están cambiando casi día a día, por eso ahí la recomendación de entrar al Facebook del MINSA o al Twitter del MINSA, porque ahí van colgando en qué lugares están llegando las vacunaciones y en qué lugares se están haciendo campañas de vacuna y de realización de pruebas. Gracias, doctor. Tenemos una prueba más del señor Ronald Soto y Eddie Yepes. Consultan, para que un paciente asintomático con prueba positiva, ¿solo es necesaria la prueba positiva para aislamiento o requiere un descanso médico? Sí, en ese caso, si tiene una prueba positiva, pero es asintomático, la norma, la 018, indica de que tiene que tener un aislamiento por 7 días, siendo el día 1 el día que se realizó la prueba. Tenemos una pregunta más interesante por el tema de pruebas. ¿Qué tanta validez tendría si la prueba positiva es adquirida en una farmacia? ¿Igual procede el aislamiento? Ahí prefiero que el doctor Sumaeta a ver qué le opina. Él es clínico puro y duro. ¿Qué opina de las vacunas de farmacia, doc? Perdón, Perdón, de las pruebas, de esas pruebas rápidas que hay en farmacias. De las pruebas rápidas de autoanálisis que se compran en las diferentes farmacias, si es que eso implicaría realmente una validez de que la persona tiene COVID y por lo tanto se tendría que asumir como tal, ¿no? Claro, pero eso, bueno, igual yo le paso, bueno, le tendría que dar la posta a la parte ocupacional, de acuerdo a la normativa que manejen. Si bien es cierto, las pruebas, las autopruebas, no pueden tener, van a tener validez, porque igual detectan presencia de antígenos, pero quizás una autoprueba negativa no necesariamente significa que sea negativo, ¿no? Entonces, de todos modos, si es que alguien tiene sintomatología, tendría que hacerse una prueba molecular que tiene mucho más valor. O sea, recordemos que las pruebas moleculares van a detectar la presencia del virus desde mucho más tiempo que una prueba antigénica. Si la prueba antigénica sale positiva, eh, va a depender de la normativa que tenga cada empresa para el reconocimiento de esta positividad. Ahora, si es una persona que tiene sintomatología, tiene un autotest positivo, una prueba de salida positiva, entonces sí se podría tomar en cuenta, de todos modos, reconfirmar este resultado con una prueba molecular.
Muchas gracias, Sí, doctor. yo Que es también voy en la importante. misma línea, ¿no? Si Ujú. tiene signos o síntomas y tiene una prueba, por más que sea de farmacia positiva, eh, mandarlo a aislamiento, ¿no? Si es e incluso si fuese negativa la prueba y tiene signos o síntomas, yo sí lo mandaría a evaluarte para confirmar el diagnóstico y no lo haría venir a la empresa, ¿no? Sí, que también creo lo mismo. Creo que es importante, las pruebas nos ayudan a tener un descarte, pero Ujú, igual es importante ser confirmadas por una prueba molecular o una prueba antígena de una institución de salud. ujú. Otra consulta dice, si es que tenemos a un familiar positivo, la normativa actual indica que debería ser aislado también el contacto directo o sin prueba positiva, el contacto directo sin síntomas, ya no sería necesario aislarlo. Buena, eso también está voy a ponerlo acá abajo, en el chat te estoy poniendo, es la 018. Ahí lo que indica es de que si el contacto es intradomiciliario, ¿no? Ocurren dos situaciones. Si eres una persona que está en contacto intradomiciliariamente con alguien confirmado con COVID y eres mayor de 60 años o una persona de riesgo o con tu esquema incompleto, tienes que aislarte por 7 días. Pero si tienes menos de 60 años y tienes tu esquema completo, no es necesario el aislamiento. Interesante, doctor. Ujú. Otra consulta para el doctor Sumaeta, nos dice, hace un año nos aplicaron la vacuna bivalente en el CMP. ¿Ya podemos aplicarnos el refuerzo? Los profesionales de salud o las personas que ya han pasado un año de la primera vacuna. No, o sea, la vacuna bivalente ya es el refuerzo. Recordemos que, bueno, en la presentación yo hablé que habían diferentes empresas farmacéuticas que habían presentado vacuna bivalente. Tenemos la de Moderna y la de Pfizer. La de Pfizer es una dosis, la de Moderna son dos dosis. La de que se ha colocado en el país es la de Pfizer, que es una sola dosis, ¿no? Y después de esa, la que correspondería sería la vacuna actualizada, que según el Ministerio de Salud está haciendo las gestiones para la adquisición de la vacuna de Pfizer actualizada, que cubre ya los sublinajes XBB 1. Y 1.5, ¿no? Que son los que han estado circulando durante durante casi todo el año. Y es la que correspondería, o sea, la vacuna actualizada que te debería llegar. Ya no, porque la bivalente es una sola, no se pone refuerzo tras refuerzo, porque ya está cubierto. Gracias, doctor. Otra consulta también sobre vacunas. Gestante de 12 semanas, ¿se puede vacunar influenza y bivalente COVID? ¿O actualmente todavía no se está permitido ese esquema? Lo que señala la CDC con respecto a las vacunas del COVID y la vacuna de influenza es que no hay ninguna intercurrencia en la aplicación de las dos vacunas a la vez, ¿no? Y lo que sí señala es que si es que hay la posibilidad de vacunarse para influenza, no hay que esperar la vacuna de COVID o viceversa. Entonces, la vacuna de COVID se puede vacunar con otros virus, como el caso de vacuna para influenza. A ver, tenemos para una pregunta más. Un momento, doctor. El segundo refuerzo solo se está colocando a adultos mayores. ¿Ese segundo refuerzo vendría a ser lo que ha mencionado, ¿no? Todo lo que están haciendo la gestión, o es que se está aplicando una segunda bivalente a las personas mayores de 65 años? Lo que se está colocando actualmente es la vacuna bivalente que ya se ha colocado anteriormente. O sea, es una vacuna de refuerzo, no es que sea un segundo refuerzo. O sea, a sabiendas personales, a una experiencia personal, cuando yo me acerqué, porque a mí también me vacunaron en enero del año pasado de la vacuna bivalente y estaban colocando vacuna nuevamente, me dijeron de que esta era, como yo ya recibí, no era necesario que me coloque otra, porque era ya la que estaban colocando, no es un segundo refuerzo como tal. De acuerdo, doctores, muchas gracias. Hemos terminado la fase de preguntas. Hay muchas de las preguntas que, por favor, los que han hecho sus consultas, está dentro de la exposición. Así es que doy pase a Natalie para la segunda fase. Muchas gracias, Enrique. Voy a compartir información de los organizadores, tanto de Pacífico
MEPSO y Ramcor, como que les damos un descansito. Hola, te cuento que acabamos de lanzar nuestra nueva sección de cursos en Protege 365, en la cual podrás capacitarte en temas de prevención de riesgos en el momento que tú consideres necesario. Ingresa a Protege 365 con tu usuario, ve a la sección Mis cursos, elige el curso de tu preferencia, haz clic en temporada 1 y empieza tu capacitación. Una vez terminado el curso, podrás recibir tu certificación de forma automática. Recuerda que también puedes hacer que el resto de colaboradores de tu empresa se capaciten. Descarga la plantilla, sigue los pasos, inscríbelos y listo. ¿Qué esperas para ser parte de Protege 365? Ingresa aquí y vive una nueva experiencia en prevención de riesgos. Hola, te cuento que acabamos de lanzar nuestra nueva sección de cursos Buenas noches, por parte de Ramcor, comentarles que tenemos una membresía anual en seguridad y salud en el trabajo. En el chat les estamos mandando más información para que puedan mantenerse capacitados durante un año en estos temas tan importantes. Y por otro lado, tenemos una oferta especial para todos los que se han conectado el día de hoy, un precio válido hasta el día de mañana para el seminario que tenemos el día 24 de enero, protección de radiación UV y la ley 30102 con el médico ocupacional Kevin Vigil Vega. También les estamos compartiendo información en el chat o pueden tomar nota de nuestro número de celular para recibir más información. Ahora paso a compartir información por parte de MEPSO de MEPSO, perdón. Seguimos con la exposición. 9 años de trayectoria. Y más de 900.000 exámenes realizados, Somos una historia de crecimiento y esfuerzo constante, impulsados por la calidad y eficiencia. porque en cada evaluación realizada, En cada dato procesado, y en cada informe entregado, ponemos nuestro máximo esfuerzo para asegurar la excelencia de nuestros resultados. con más de 5.000 clientes satisfechos, Hemos entendido la importancia de las soluciones. soluciones oportunas, Nuestra adaptabilidad y rapidez, nos permite vencer los desafíos de las demandas actuales. siendo el mejor aliado en la gestión de salud ocupacional de las empresas. Cada día, nuestro trabajo nos motiva a seguir adelante. Porque sabemos que nuestra labor es crucial para el éxito de tu gestión. Somos MEPSO. Gracias a todos y continuamos con la exposición de Enrique Sumaeta, el doctor Enrique Sumaeta, con el tema de dengue. Gracias. Ok, ¿me confirman si es que se ve y se escucha, por favor? Sí, perfecto. Ok, continuando con la presentación del día de hoy, vamos a hablar de otra infección viral que también nos ha tenido preocupados el año pasado y que estamos empezando este año y que deberíamos saber qué es lo que probablemente nos espera, ¿no? Entonces, en el caso de dengue, de verdad estamos preparados. Bueno, con respecto a la situación actual del dengue, eh, al 27 de diciembre de 2023, en el portal del CDC, del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, se ha reportado un total de 273.890 casos, de estos con 435 fallecidos por dengue. Lo que llama la atención, bueno, lo que podemos observar en este mapa, es que la incidencia acumulada de casos de dengue es bastante alta en todo el país, ¿no?
se concentra más en zona de selva, pero también observamos presencia de casos en lo que es la costa norte, en la zona de Ica y también acá en Lima. Entonces, ¿cómo es que ha ido avanzando, se han ido presentando los casos de dengue en el país? En este gráfico de barras del CDC hasta actualizado el 27 de diciembre, podemos observar que a nivel nacional, en los años 2020, 2021 y 2022, se ha reportado, ha habido un número bajo de casos que podría haber sido incluso un subdiagnóstico por la misma condición de la pandemia. Pero, ¿qué ocurre en el 2023? En el 2023 podemos observar que hay un repunte muy marcado de casos, más que todo a partir de la semana 13 hasta la semana 35. Y estos casos, pues, han comenzado a disminuir hacia la semana 51, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, en estos momentos nos encontramos en el 2024, ya comenzando el año, dentro de la primeras semanas epidemiológicas, y probablemente no tengamos muchos casos reportados hasta el momento, pero conforme comience actualmente, bueno, en lo que es selva, ya están en temporada de lluvias, va a haber presencia de charcos que van a servir como zonas de reservorio para el vector, y estos van a hacer de que también se presente, aumenten los casos. Acá en Lima también hemos tenido algunas lluvias esporádicas ahora también en el verano, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son más afectadas por esta infección? Generalmente son personas que se encuentran dentro del grupo de población económicamente activa, la mayoría son adultos, entre 30 a 59 años, seguido por los jóvenes entre 18 a 29 años. Igual hay bastantes casos en algunos niños y hay pocos casos en adultos mayores. Bueno, nuevamente un repaso, ¿no? ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que es transmitida a través de un vector, que son los zancudos hembra de la especie, del género Aedes aegypti. Y existen 4 serotipos virales, un serotipo 1, 2, 3 y 4, tal como se señala. Y estos van a tener algunas características propias. Asimismo, así como existen serotipos, también existen algunas variedades de subtipo asiático-americano, ¿no? ¿Cómo se transmite el dengue? Bueno, el dengue se va a transmitir a través de una picadura del zancudo, ¿no? De género Aedes aegypti. Y este zancudo se va a reproducir porque, bueno, el zancudo va a colocar sus huevos en acúmulos de agua, y estos acúmulos de agua pueden encontrarse en el hogar. Estos huevos en 3 días se transforman en larva, y en 5 días en pupa, y posiblemente en 2 días en un mosquito, ¿no? En promedio, en 10 días ya se generan nuevos mosquitos. Entonces, el mosquito, al picar a la persona, ¿no? Genera un periodo de incubación que puede ser de entre 8 a 12 días, y hay un periodo de transmisibilidad, ¿no? Desde el día anterior hasta el día final del pico febril. Esta persona que está infectada, que tiene presencia del virus, viene otro mosquito y se lo lleva a otra persona que no está infectada, ¿no? Entonces, el periodo de incubación entre persona y persona va a ser entre 3 a 14 días, en promedio entre 5 a 7 días antes de presentar los síntomas. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, las manifestaciones clínicas principales pues van a estar caracterizados por 3 fases. Estas 3 fases van a ser una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación.
En promedio, el tiempo de enfermedad es de una semana hasta 8, 9, 10 días, pero en sí es más o menos 7 días que uno va a presentar el cuadro. Y va a estar caracterizado por presentar temperaturas muy altas durante los primeros 3 días, ¿no? Fiebre persistente, que a partir de entre el tercer y cuarto día comienza a caer. Esta fiebre va a conllevar a una condición de deshidratación y cuando cae la fiebre es cuando existe mucho más riesgo y la persona se puede complicar. Cuando cae la fiebre, puede producirse cuadros de shock asociados a la misma deshidratación. Puede haber sangrado también. Va a depender de algunas condiciones del paciente. Vamos a observar que va a haber una concentración del hematocrito durante los primeros días, que va a comenzar a disminuir cuando entramos a la fase crítica. Perdón, acá las plaquetas van a comenzar a disminuir de forma consecuente, más aún en la fase crítica, mientras que va a haber una concentración del hematocrito. En la fase febril vamos a tener una viremia bastante marcada y con presencia de inmunoglobulinas que se van a ir incrementando en el transcurso de los días a partir del quinto día. Entonces, tenemos 3 fases, como les mencioné, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril, caracterizada por deshidratación, puede haber algunos trastornos neurológicos, convulsiones en niños por la fiebre muy alta. La fase crítica, un shock por extravasación de plasma, podrían existir presencia de hemorragias, puede haber compromiso de órganos por la respuesta inflamatoria que se va a generar. Y una recuperación que podría haber hipervolemia si es que se hace mucho, se coloca demasiados fluidos para tratar de recuperar este choque que se ha presentado en la fase crítica. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud clasifica el dengue en 3 tipos, ¿no? Un dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Dengue sin signos de alarma, ¿no? Se va a considerar dengue una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días en zonas de alta transmisión de dengue, o que presenta fiebre de 2 a 7 días, con náuseas o vómitos, presencia de exantema, un rash, hay dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolor muscular. Dengue con signos de alarma es aquella persona que va a presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, podría haber sangrado de mucosas, va a haber letargo, irritabilidad en niños. En las ecografías podemos encontrar hepatomegalia y un aumento del hematocrito. Y dengue grave, que va a estar caracterizado por shock o dificultad respiratoria, por extravasación del plasma, sangrado grave o compromiso de otros órganos, compromiso hepático con elevación de transaminasas o alteración de la conciencia o cuadros de miocarditis o compromiso de otros órganos. Entonces, el dengue sin signos de alarma puede ser evaluado en un primer nivel de atención, pero los dengues con signos de alarma y dengue grave requieren observación estricta, intervención médica inmediata para tomar las medidas de salvataje. Entonces, esta parte del manejo, bueno, es algo mucho más, va a ser mucho más conciso, ¿no? Entonces, se ha clasificado para lo del manejo al dengue sin signos de alarma en un grupo A, que se va a manejar en centros sin internamiento, puede ser un manejo ambulatorio, podrían ser evaluados en una UME. Dengue sin signos de alarma más una afección asociada o un riesgo, ¿no? Que puede ser personas adultas mayores, gestantes, o dengue con signos de alarma es un grupo B o dengue grave. Entonces, el dengue grupo A es manejo ambulatorio, grupo B1, B2 internamiento y grupo C UCI. Entonces, ¿quiénes son estos del grupo B1? Pues como les mencioné, gestantes, adultos mayores de 5 años, menor de 1 año o alguien que tenga comorbilidades, riesgo social, que sea alguien que no tenga quien se encargue o quien lo cuide. Entonces, en lo que respecta al grupo A, que es personas que podrían ser manejadas en las unidades médicas
Estos van a tolerar volúmenes de agua por vía oral, orinan al menos una vez al día, no tienen signos de alarma, no tienen comorbilidades. Estos pacientes tienen que ser evaluados diariamente para determinar la progresión de la enfermedad y la presencia de signos de alarma. El manejo, pues reposo relativo, dieta normal, ingesta de líquidos abundantes. No se recomienda ingerir agua, agua sola, ¿no? Puede ser agua con solutos en cierto modo, ¿no? Como jugo de fruta, agua de cebada, agua de arroz o sales de rehidratación. El manejo de la fiebre, netamente con uso de acetaminofén, paracetamol, en dosis de 500 miligramos a 1 gramo por vía oral, máximo 4 gramos por día en los adultos. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? Bueno, la automedicación, que es mucho más peligrosa, el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, naproxeno, ¿no? Los AINES, o el uso de alguna vía intravenosa, intramuscular, o el uso de antibióticos que no tiene nada que hacer, esta es una infección viral. En el caso de los familiares, bueno, como es un paciente que va a ser manejado de forma ambulatoria, los familiares tienen que apoyar llevando al paciente a sus controles, reconocer los signos de alarma, buscar y eliminar criaderos de mosquitos en la casa, ya que si hay alguien que tiene la infección, podría transmitir a través de un vector, del mismo vector, a otros familiares. Y se recomienda, pues, atención de urgencia si es que hay dolor abdominal muy intenso, vómitos frecuentes, somnolencia, algún tipo de sangrado, dificultad para respirar. Se recomienda una evaluación diaria cada 48 horas hasta que la persona esté febril, vigilar los signos de alarma que ya mencioné, medición de funciones vitales, primordial, control de la presión arterial y tomar la presión arterial media, y el uso de algunos exámenes como el hematocrito, las plaquetas que nos van a indicar cómo es que el paciente está yendo, ¿no? Si tenemos una disminución de plaquetas, no hay que alarmarnos, es parte del cuadro. Y así como las plaquetas disminuyen, así también comienzan a elevarse sin necesidad de transfusión que no está indicada. ¿Cuándo ya está de alta un paciente? Bueno, cuando hay ausencia de fiebre por más de 48 horas, mejoría del estado clínico, mejoría del apetito, bienestar general, orina adecuadamente, no hay dificultad respiratoria. Y como les mencioné, tendencia ascendente, recuento de plaquetas y un hematocrito dentro de los valores estables. En lo que respecta a prevención, acá hay varios factores. Tenemos al vector, tenemos el ambiente y tenemos al ser humano. Entonces, hay que prevenir las picaduras de los mosquitos. Lo que se tiene que hacer es eliminar todo elemento que contenga agua, como cilindros, barriles, baldes, cambiar frecuentemente el agua de consumo de los animales, verter agua hirviendo en lugares de difícil acceso, mantener limpios los techos y los canaletas de las viviendas. Recordemos que ahí puede haber estancamiento de agua. Reemplazar por arena húmeda a la tierra o tierra al agua de los floreros, ¿no? Que no hay emplazamiento de agua dentro de los floreros, porque hasta ahí también el zancudo o la zancuda puede poner sus huevos. Entonces, los criaderos pues van a ser recipientes, objetos en desuso, en los cuales va a haber acumulación de agua. Hay que eliminar todo elemento que podría servir como un criadero del zancudo. En los sitios en los cuales se acumula agua, pues si se guarda agua, pues colocar tapas para evitar que el zancudo también coloque sus huevos. Se puede utilizar algunos repelentes, ¿no? Como picaridina, aceite de eucalipto, y bueno, algunos de acuerdo a las instrucciones mismas. También el uso de mosquiteros. En los mosquiteros también hay que tener cuidado, porque no solamente es colocar el mosquitero, hay que ajustar la malla debajo del colchón. Muchas veces solamente colocan el mosquitero sobre la cama, pero el zancudo entra por debajo. Entonces hay que tratar de que no haya ninguna zona de ingresos de que de ese modo el zancudo no pueda entrar y picar. Y bueno, existen algunas vacunas, ¿no? Hay la vacuna de Dengvaxia, de Sanofi Pasteur, es una vacuna licenciada con 3 dosis en 12 meses, 0, 6 y 12 meses, que se ha construido a partir de algunas proteínas
de dengue de serotipo de dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 sobre una base de virus de fiebre amarilla, ¿no? Está el virus la vacuna de Takeda, que está en fase 3, y la vacuna de Butantan, que también está en fase 3, que son 2 dosis de 0 y 3 meses, en edades de 3 años a 4 y 6 años, y la de Takeda de 3 años hasta 59 años, que están en base al dengue 2, con algunos clústeres de dengue 1, dengue 3 y dengue 4. Y la de Butantan, que están en base a dengue 1 y dengue 4. Entonces, ¿cuál es la efectividad de estas vacunas, no? Bueno, Dengvaxia tiene una eficacia total de 65%, Takeda 62%, Butantan es la que tiene una eficacia mayor de 79%, igual no es algo que sea muy marcado. Y lo que observamos es que, más que todo, cubren serotipos de dengue 1, dengue 2. Acá el de Dengvaxia puede cubrir hasta dengue 3, dengue 4. El de Takeda también cubre algunos serotipos, el de Butantan solamente dengue 1, dengue 2. Pero acá vemos cuál es la eficacia dependiendo en aquellas personas que hayan tenido no dengue. En aquellas personas que han tenido dengue, que son seropositivas para dengue, que ya tienen anticuerpos, aumenta un poco la eficacia. Pero aquellos que no, la eficacia es un poco más baja, ¿no? Igual, estas vacunas tienen ciertas restricciones, y por esa razón es que se recomienda idealmente en algunas personas que quizás han tenido alguna exposición, pero el tipo de virus de dengue que circula o que tenemos acá en el país, que generalmente es dengue 2, dengue 1, dengue 2, vemos que tiene algo de eficacia y que podría colocarse en ellos, ¿no? Igual, la eficacia total es una eficacia bastante baja. Bueno, eso sería todo con respecto a dengue. Que creo que continuamos con la parte normativa. Doctor Kevin, ¿cómo pasa su ponencia? Muchas gracias, doctor Sumaeta, por la excelente ponencia. Bien, bien. En el tema de normativa específica para dengue, es importante, si bien es cierto, no es una norma nueva, a raíz de la epidemia del COVID, tuvieron muchas normas que se ligaron a la emergencia sanitaria, ¿no? El problema era de que la emergencia sanitaria terminaba como terminó, y muchas cosas iban a quedar en el aire, y tenían que haber algunas lecciones aprendidas. Una de ellas, y en realidad la última modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es la Ley 31246, que modifica, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para garantizar los derechos de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, esta ley modifica 2 artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No habla en específico de dengue, sino habla en situaciones en las cuales nos encontremos en emergencia sanitaria. Ojo, solo el año pasado hemos estado en 3 oportunidades ante una emergencia sanitaria. A inicios del año pasado, 222 distritos del Perú, del país, estuvieron en emergencias sanitarias por dengue por lo del ciclón Yaku. Y ahora que se viene lo del fenómeno del Niño, y con las predicciones que se están haciendo y revisando día a día cómo va avanzando el anticiclón, aparentemente va a ser un fenómeno del Niño no tan grave como lo que esperamos, pero va a haber, ya hay lluvias en algunos lugares del norte, sobre todo en el norte del país, y va a haber un rebrote de las enfermedades infecciosas que acompañan este tipo de fenómenos naturales. Así que probablemente
haya un aumento, ya lo hay, pero probablemente aumente mucho más la cantidad de casos de dengue. Pero no se olviden que también tuvimos una emergencia sanitaria con el tema de, se me fue el nombre de esta enfermedad neurológica degenerativa. Bueno, ahí seguramente alguien en el chat me hace acordar. Sí, vamos a compartir los PPT, justo está leyendo el chat. Bueno, pero Guillain-Barré, Kevin. esa misma, gracias, doctor Guillain-Barré. Tuvimos emergencia sanitaria por el tema de Guillain-Barré, y cuando hay una emergencia sanitaria, en automático, buenísimo a todos los que me hicieron recordar en el chat, se activa esta norma. Entonces, no tiene que salir una norma para decir, ojo, tienes que, sino cuando hay una emergencia sanitaria, y a veces hay emergencia sanitaria a nivel nacional, como la puede haber en algunos distritos o provincias o zonas específicas del país, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, entonces se activan dos obligaciones para las empresas. Una de ellas, el artículo 48, bueno, no lo puse acá, pero es el artículo 48, dice de que en el caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores, con el objeto de controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje necesarias al personal a su cargo. Estas pruebas o estas pruebas de tamizaje tienen que haber sido acreditadas y autorizadas por la Autoridad Nacional de Salud, por el MINSA, ¿no? Y esta utilización de estas pruebas no debe de generar ningún costo adicional o recargo, retención o descuento alguno para el personal, para los trabajadores. Entonces, ojo, ¿y sobre quiénes van a caer las acciones de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria? Pues van a caer sobre las áreas de seguridad y salud en el trabajo, van a caer sobre las áreas de salud ocupacional y por ende sobre los médicos, enfermeras o otro personal de salud que sean de las áreas de salud ocupacional. Por lo tanto, tenemos la obligación, como personal de salud o como áreas de seguridad y salud en el trabajo, de estar alertas al CDC Perú, ¿no? A la Oficina de Epidemiología, en las alertas epidemiológicas o en los boletines epidemiológicos, si es que en algún momento se generara una alerta o una emergencia sanitaria, ¿no? Hacer el control, generar las medidas de vigilancia y si es que hubiesen pruebas de tamizajes autorizadas por el MINSA, pues aplicar. ¿Y qué otro artículo se modifica? Pues el artículo 60. Se modifica e indica que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgo específico presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puede eliminar en sus orígenes los riesgos laborales. Hasta ahí todo se mantiene, ¿no? Y dice, los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben de cumplir claramente con las normas técnicas peruanas y su costo debe de ser asumido en su totalidad por el empleador. Así que nuevamente esto genere un descuento, una retención o algún tipo de afectación al salario de los trabajadores, ¿no? Y dice, con el objetivo de garantizar los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Ojo, que el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, muy distinta a otros países de la región, aplica al sector público, al sector privado y a las Fuerzas Armadas y Policiales. Aplica a toda la masa laboral. Entonces, si se activa la emergencia sanitaria, así como para COVID, y lo conversamos hace un rato, iba la obligación, dependiendo del nivel de riesgo del puesto de trabajo, entraba el tema de las mascarillas. En el tema del dengue, probablemente tengamos que utilizar el tema de los repelentes, el tema de las mangas largas, el tema de si tenemos campamentos mineros o de repente en la zona agrícola, lugares donde la gente duerme o pasa periodos laborales, los mosquiteros, incluso hay ropa que está impregnada de algún tipo de sustancia química que mata a los vectores para que ni siquiera se puedan reposar para poder aplicar, porque incluso hay algunos zancudos que cuando estaban en zona de selva hasta traspasa el blue jeep, ¿no? Entonces se utilizaba una tela impregnada con un tipo de repelente o insecticida para proteger a los trabajadores. Alguna vez en una de estas charlas me preguntaron, porque hablamos de esto también hace un año, cuando estuvimos en brote de dengue, me preguntaban si la empresa podía o debía de asumir el costo de las, ¿cómo se llama? De las nebulizaciones o de las fumigaciones, ¿no? Entonces,
Si estamos en un campamento minero, si estamos en un campamento petrolero, si estamos en un campamento en general, dependiendo del tipo de actividad económica, sí es lo recomendable, pero lo que también es recomendable es el tema de la actuación comunitaria. O sea, había empresas, yo he visto en Pucallpa hace algunos años cuando hubo un brote bastante grande, que las empresas se articularon por ciertos distritos, Yerinacocha, Manantay, el mismo Coronel Portillo, hicieron campañas muy grandes de recolección de inservibles, en el cual recogían todos los lugares donde podía empozarse el agua y con eso disminuir, porque acá más que prevenir la enfermedad respecto a identificación temprana, acá lo fundamental es erradicamos el zancudo, erradicamos el vector y erradicamos la enfermedad. ¿No? Entonces, sobre ello hay que trabajar, porque si ya estamos en fumigaciones, quiere decir que ya algo mal hicimos previamente. Entonces, si existiese en el camino alguna emergencia sanitaria por algún otro tema de infección o epidemia que pueda presentarse en alguna región del país, se activa de inmediato esta obligación para las empresas. Así que eso es lo que quería comentar y nos vamos para las preguntas. Excelente, doctor Kevin, nuevamente. Gracias, doctor Zumaeta, por sus ponencias. Y sí, pues el tema de dengue es algo que actualmente está llegando con más fuerza y en esta llegada del fenómeno del Niño va a afectar no solo a Lima, sino todo el litoral que está expuesto a, ¿no? De todas maneras, continuamos con el tema de las preguntas. A ver, acá justo veía una pregunta importante. Decía, quería consultar qué características tienen los casos de coinfección de COVID y dengue y actualmente cómo están el número en el Perú, si habría estadística y si es que habría algún tipo de reacción cruzada en las pruebas de descarte entre estas enfermedades. Ya, ok. Eh, a ver, con respecto a estadística, no he encontrado estadística que cruce COVID con dengue. Eh, con respecto a la detección, a las pruebas, no tendría por qué haber un cruce porque son dos virus diferentes. Además que las pruebas, en el caso de dengue, las pruebas rápidas detectan una proteína específica, que es una proteína estructural de la cubierta, que es la proteína NS1, ¿no? Y que el COVID no tiene esta proteína. Dos, las inmunoglobulinas que se generan para dengue no tienen reacción cruzada con las de COVID. Sabiendo que las inmunoglobulinas aparecen a partir del quinto día. PCR es una prueba molecular mucho más específica, no hay un cruce o un falso positivo, falso negativo, una intercurrencia, intervención entre una infección y otra. Con respecto a los síntomas, bueno, toda persona que tiene un cuadro febril y si ha estado en una zona de presencia de dengue o una zona endémica de dengue, viene de la selva, o comienza a tener fiebres muy altas, se tendría que hacer una prueba para dengue, pero de todos modos, si ahorita estamos con presencia de casos de COVID, igual también se tendría que descartar COVID, ¿no? Las manifestaciones distan mucho uno del otro porque una persona con dengue no es que comience a tener síntomas respiratorios al inicio, generalmente es fiebre, malestar corporal, dolor muscular, cefalea intensa. No hay síntomas respiratorios a diferencia de la infección de COVID. Y la progresión a enfermedad grave eh, varía entre los dos. Y una persona con dengue a los 7 días ya tendría que estar saliendo de todo el cuadro clínico, mientras que una persona que tiene COVID, no, esto de acá puede persistir, ¿no? Y dependiendo de la gravedad o de la evolución clínica de la persona que tiene COVID. Entonces, si hay alguien con fiebre, pues hay que hacer estudio de fiebre y descartar los agentes que podrían estar asociados a estas infecciones, de acuerdo a lo que se está presentando en ese momento eh, en el país, ¿no? Si tenemos casos de COVID, igual se tiene que descartar COVID. Y pueden ir los dos también. Una persona que tiene dengue también podría tener COVID, ¿no? Y igual el manejo es netamente
sintomáticos. Dengue no tiene un tratamiento, en cierto modo, dirigido, es manejo sintomático y evitar las complicaciones que se podría presentar. Gracias, doctor Zumeta. Muchas gracias por la respuesta. Creo que quedó bastante claro. Y una pregunta más que tenemos aquí es, ¿qué se podría hacer con los casos del brote de dengue hospitalario? Cuenta de que el vector se encuentra en el nosocomio y el control y vigilancia que se realizan no llegan a erradicar por la infraestructura y por diferentes deficiencias en las mismas instalaciones. ¿Qué recomendaría en este caso, no? Entiendo que el colega debe trabajar en un... Bueno, lo que ahí se recomienda es que el área de salud ambiental tiene que realizar mayores esfuerzos, ¿no? Porque eh, hay que buscar de dónde es que se está produciendo o dónde es que se está generando este encharcamiento. El área de vigilancia, lo que es epidemiología, vigilancia epidemiológica, control de infecciones intrahospitalarias y salud ambiental, que se articula con epidemiología, tienen que realizar un trabajo conjunto para determinar dónde es que existen eh, criaderos para la presencia del vector. Como les mencioné, si existe una colección de agua, el vector va a aprovechar y va a colocar sus huevos y va a haber presencia de la infección. Entonces, ahí hay que realizar un trabajo articulado y ver de dónde es que hay estas colecciones. Si bien es cierto, bueno, los hospitales tienen lugares muy recónditos, pero he ahí el trabajo del área de salud ambiental que tiene que levantar todos los escombros para ver de dónde es que está, dónde se está generando dónde está la fuente del criadero. Muchas gracias, doctor Sumaeta. Bueno, hemos dado pase a la última pregunta. De verdad, el día de hoy ha sido un día bastante largo, son bastante densos, pero creo que muy importantes. Una última pregunta, que acaba de llegar la última y con eso cerramos, es para los casos de dengue con signos de alarma, ¿cada cuánto tiempo recomienda el control de plaquetas, doctor? Si es que ya... Ya, ok, ya yéndonos a la parte clínica, ¿no? Todo paciente con dengue tiene que realizarse control de hemograma, que incluye hematocrito y control de plaquetas, diariamente. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo es que está evolucionando el paciente. Y es más, si es un paciente hospitalizado, hasta cada 12 horas. Y lo que observamos en los controles es que si las plaquetas comienzan a disminuir, quiere decir que estamos entrando ya en la fase crítica, hay que ver cómo está el hematocrito y hacer un control mucho más estricto de la diuresis, de la presión arterial del paciente, de las funciones vitales. No, y si es un paciente ambulatorio, igual, o sea, diariamente tiene que hacerse exámenes porque se tiene que ver cómo es que está yendo el paciente, ¿no? Y así como se observa el descenso de plaquetas entrando a la fase crítica, también se va a observar la recuperación de plaquetas de forma rápida en la fase de recuperación. Muchas gracias, doctores. Solo para reiterar este día de todas las consultas que se han respondido, agradecemos a los casi 250 participantes que han participado y se han dado tiempo el día de hoy de poder participar de estas dos ponencias tan interesantes. Agradecemos a las empresas que han logrado y han participado y hecho posible que nos podamos reunir el día de hoy. Y esta va a ser una de muchas que vamos a desarrollar con las diferentes organizaciones este 2024. Así es que los invito a todos los que han estado dentro de las dos ponencias que sigan a las empresas y sigan a las personas que están siempre atentas, porque no va a ser la única, no son las únicas empresas y no son los únicos ponentes que vamos a tener, pero siempre vamos a tratar de hacer lo mejor por la salud ocupacional y la parte asistencial a nivel de todo nuestro país. Dejo paso a Natalie para que algunas recomendaciones finales sobre algunas consultas sobre los certificados y demás, y conmigo creo que sería todo. Buenas noches. Muchas gracias, Enrique, a ambos Enriques y a Kevin, y en especial a todo el equipo de MEPSO, de Ramcor, de Pacífico Seguros y de Protege 365. En el chat les hemos dejado un link donde podrán encontrar los certificados. La asistencia es automática. Al conectarse, como les ha llegado un link personalizado, sabemos quiénes son los que se han conectado, así que no se preocupen por eso. Y con la asistencia vamos a generar los certificados. Muchas gracias a todos y como dice Enrique, estén atentos a nuestras redes, que seguramente pronto tendrán novedades. Muchas gracias y Gracias por la invitación, hasta nos luego. vemos Y en espero que otra esos oportunidad.
estornudo del doctor Sumaeta no sea COVID. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.